vamos a dedicar la tarde a hablar sobre migraciones en el siglo XXI y su gobernanza mundial. Conferencia o diálogo, porque son tres los ponentes, que se hace en el marco del ciclo Diálogos sobre Sociedades Abiertas, que se hace mediante una colaboración entre Casa Árabe y el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. El tema de las migraciones es un fenómeno tan antiguo como la presencia del hombre en la Tierra, como saben. Desde siempre los seres humanos se han estado moviendo de un territorio a otro, de un continente a otro, y gracias a las migraciones la humanidad ha podido progresar difundiendo sus conocimientos, la ciencia, la cultura, el desarrollo económico y el bienestar humano. Son, por consiguiente, además de un fenómeno natural, porque la Tierra pertenece a todos los hombres, por más que luego se hayan creado estados y fronteras, pero es un fenómeno natural y es un fenómeno sobre todo beneficioso. Las migraciones, los países con mayor número de comunidades, son sociedades más abiertas, plurales y comprensivas. Es también para una sociedad un fenómeno sano. En nuestros días, las migraciones, y en lo que se refiere a Europa, es un fenómeno, además de bueno, indispensable. Como saben, las tasas de natalidad en Europa son muy bajas y las sociedades europeas no vamos a poder mantener nuestro estado de bienestar, nuestras pensiones y nuestro desarrollo económico si no vienen ciudadanos de otros países a apoyarnos y a sustituir esa fuerza humana y laboral que necesitamos ávidamente. Es, pues, como digo, un fenómeno indispensable. En muchos casos, el aceptar estos migrantes constituye una obligación jurídica y legal, además de una obligación moral, pues se trata de acoger refugiados que huyen de situaciones de persecución o violencia. Pero, eso sí, las migraciones deben ser ordenadas y los migrantes, las personas acogidas en otros países, deben respetar el marco jurídico y los principios básicos de la sociedad que les acoge. Eso ciertamente debe ser así. Hoy hemos traído tres expertos, tres ponentes que van a hablar de este tema. En primer lugar, Georgina Lara, que es responsable en temas de trata de la Organización Internacional para las Migraciones, una de las dos organismos de Naciones Unidas que tienen sede en España. La otra es la Organización Mundial de Turismo. Bienvenida, Georgina, y gracias por estar aquí, por acompañarnos hoy. La otra, la profesora, la catedrática de la UNED e investigadora principal del Real Instituto Elcano, Carmen González, también nos acompaña para hablarnos también del tema de las migraciones. Y, finalmente, el embajador José Luis Pardo, que es embajador en misión especial para asuntos migratorios del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Bienvenido, José Luis, muchas gracias. Muchas gracias a los tres y, sin más, cedo la palabra a Georgina Lara. Muchas gracias a Casa Árabe por esta invitación, a la Organización Internacional para las Migraciones, a la entidad a la cual yo pertenezco y, bueno, muchas gracias por haber concluido realmente mi presentación. La migración va en beneficio de todos. Realmente la conclusión que vamos a sacar de la presentación y seguramente del día de hoy es que la migración bien gestionada trae beneficios para todos. Vale, bueno, un poco de historia o de presentación de la OIM, la organización para la cual yo trabajo. La OIM es la Agencia de las Naciones Unidas para la Migración y tiene como principio que la migración ordenada y en condiciones humanas beneficia a los migrantes y a toda la sociedad. En su calidad de principal organismo internacional, trabaja con diferentes asociados de la comunidad internacional para ayudar y encarar los crecientes desafíos que plantea la gestión de la migración a nivel operativo
fomentar la comprensión de las cuestiones migratorias, alentar el desarrollo social y económico a través de la gestión de la migración y velar siempre por el respeto de la dignidad humana y el bienestar de los migrantes, siempre respetando y desde un enfoque de derechos humanos. Un poco de historia, la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, fue creada en el año 1951 como un comité intergubernamental provisional para los movimientos de migrantes y surgió a raíz de la Segunda Guerra Mundial. En el año 52 cambió un poco la estructura y se convirtió únicamente como el Comité Intergubernamental para las Migraciones Europeas. En el año 80 se convirtió en el Comité Intergubernamental únicamente a secas para las migraciones durante la crisis de los refugiados de Indochina. En el año 1989 pasó a llamarse Organización Internacional para las Migraciones y finalmente en el año 2016 entró como agencia de las Naciones Unidas dentro del sistema de Naciones Unidas. El 19 de septiembre del 2016 fue un día muy importante para la OIM, puesto que finalmente en una reunión de alto nivel de Naciones Unidas con sede en Nueva York se firmó un acuerdo en el cual la OIM pasaba a ser agencia de Naciones Unidas. Este paso fue bastante importante porque refleja la importancia global de la migración y la necesidad para mejorar el vínculo entre la movilidad humana y las agendas de políticas relacionadas, incluyendo todos los campos humanitarios en los cuales trabaja la OIM, de desarrollo de derechos humanos, de cambio climático, de paz y de seguridad. Vale, un poco por hablar de la estructura organizacional de la OIM, la sede central está situada en Ginebra. En esa sede se encuentra la oficina del director general. Tenemos el año pasado, a finales del año pasado, entró un nuevo director general. Está también la oficina de operaciones y situaciones de emergencia. Está uno de los departamentos más importantes en el cual yo principalmente trabajo, que es la asistencia a los migrantes o gestión de la migración. Está toda la parte de cooperación internacional y partenariados con diferentes socios y, por supuesto, está la parte de gestión de recursos. Contamos con 2 centros administrativos que dan soporte administrativo a las oficinas de país. Uno de los centros está situado en Manila y otro en Panamá, y contamos con 9 oficinas regionales que dan apoyo logístico y también gestionan todo lo que son los planes regionales y dan soporte a las oficinas de país. Un resumen y la cobertura regional geográfica de la OIM. Como pueden ver en la diapositiva, en el año 1998 la OIM estaba conformada por 67 miembros, actualmente son 172 países miembros. Por hablar un poco de presupuesto, actualmente se maneja 1.552 millones de dólares. Contamos con 393 oficinas de país en terreno, totalmente operativas y gestionando diferentes proyectos. Tenemos 2.277 proyectos en activo y a nivel de personal contamos casi con 11.000 personas trabajando para la OIM. ¿Cuáles son las actividades clave o en qué sectores, en qué áreas la OIM trabaja principalmente? Trabajamos en el traslado de refugiados o lo que es el reasentamiento para refugiados. Trabajamos en situaciones de emergencias, post-crisis y reducción de riesgos por desastres. Por supuesto, una parte muy importante que tiene la organización es la asistencia directa a todos los migrantes, de diferentes tipos de migrantes, la migración laboral y la migración y desarrollo son una parte importante también de la OIM, lo que es inmigración y gestión de fronteras, otra de las áreas, migración y salud y las políticas de investigación sobre migración. Aquí, bueno, hay un mapa para que puedan situar en color azul fuerte la composición y cómo están situados los Estados miembros a nivel geográfico. Bueno, por resumir el enfoque de la organización, la OIM es una organización totalmente pragmática
que tiene capacidad para dar una respuesta flexibles e innovadoras. Trabaja con carácter descentralizado en el terreno. Trabaja con diferentes socios, partenariados, tanto como con gobiernos, como entidades del tercer sector o de la sociedad civil. Por supuesto, se coordina con agencias de Naciones Unidas y con ONGs. Y la OIM está comprometida a explorar partenariados tanto de carácter público como privado que puedan generar un mutuo beneficio. Bueno, vale, por hablar un poco de, al día de hoy, cómo son las tendencias migratorias, qué hechos tenemos en temas de migración. Bueno, la migración se ha convertido en la megatendencia del siglo XXI. Según cifras oficiales, hay 1.000 millones de personas que se mueven por todo el mundo, divididas en 250 millones de migrantes internacionales, es decir, que cruzan fronteras internacionales, y luego se tiene un conteo de 760 millones de migrantes internos. Estamos hablando que si hay 7 millones de población, pues 1.000 millones son migrantes. Eso para darnos una idea de la importancia de la migración. Bueno, solo por mencionar algunas de las causas, que esto ya es casi obvio, pero bueno, por mencionar las causas de la migración, pues está la parte demográfica, que es lo que se llama el envejecimiento del norte y la juventud del sur, que puede ser una de las causas. Otra de las causas es la demanda, la falta de trabajadores comparada con exceso de trabajadores, el aumento cada vez más de la desigualdad, tanto a nivel económico como social, la reducción de distancias o la aparición de medios, como los medios de transporte baratos y rápidos, que propician que haya más migraciones. Por supuesto, la revolución digital, todo el desarrollo de comunicaciones y la información que los migrantes obtienen de forma instantánea, sin dejar de mencionar los desastres naturales y por supuesto, el factor de la desesperación, que es la migración que conlleva a la supervivencia. Por hacer una tesis de la migración, pues se puede decir que la migración es inevitable, es necesaria y es deseable también, siempre y cuando se gestiona de manera correcta. ¿De tiempo cómo es? No sé cómo voy, pero bueno. Bueno, como he mencionado, en el año 2016 representó un año importante para la organización, porque en la Declaración de Nueva York, además de que la OIM pasó a ser agencia de Naciones Unidas, se lanzó el compromiso de desarrollar el Pacto Mundial sobre Refugiados, que me imagino que también los otros ponentes van a mencionar. La propuesta del Pacto Mundial era desarrollar unos principios y directrices sobre los migrantes en situaciones vulnerables, y se lanzó también, el secretario general de la ONU lanzó la campaña Together o Juntos en contra de la xenofobia. Bueno, por mencionar algunas de las herramientas que la OIM ha desarrollado, que hace uso en temas de gobernanza, está la gobernanza de la migración propiamente dicha, la migración que se ha incluido dentro del Objetivo 17 en la Agenda 2030, el derecho internacional y la migración, los derechos humanos de los migrantes. Este es un enfoque que trabaja la OIM de forma transversal y directa en todas sus acciones. Por supuesto, la elaboración de políticas migratorias. En este sentido, la OIM lo que hace es asesorar a gobiernos para que incluyan a la migración en sus agendas y que puedan desarrollar políticas migratorias en beneficio de los migrantes. El Pacto Mundial, el Fondo de la OIM para el Desarrollo, que es un fondo que da apoyo económico a los países en vías de desarrollo. Por supuesto, trabaja el tema de género de forma directa. Y existe también, o ha desarrollado un mecanismo de financiación en situaciones de emergencia relativas a la migración.
Bueno, en temas para hablar de lo que es el tema de hoy, que es la gobernanza de la migración, estos son los principios de cómo la OIM trabaja la gobernanza. Para la OIM, la gobernanza es un proceso en el cual han de participar numerosos interlocutores públicos y privados. A nivel estatal, concierne a las instituciones que ejercen autoridad en materia de migración, movilidad y nacionalidad. Estamos hablando no solamente de aquellas instituciones que llevan temas migratorios, sino también hay que cruzar la movilidad y la nacionalidad. La gobernanza tiene objetivo de poder brindar a los gobiernos la capacidad para formular e implementar una gestión sólida en los ámbitos de migración, movilidad y nacionalidad. La gobernanza también representa una coyuntura óptima e idónea a la que pueden aspirar los estados y para la cual la OIM puede ofrecer apoyo y asistencia. Estas son tres de las principales herramientas que ha desarrollado la OIM para propiciar la gobernanza de la migración. Es el MyGov, que es el marco de gobernanza para la migración, el marco operativo de la crisis migratoria y los migrantes en los países en crisis. No voy a explicar todas, simplemente las voy a poner aquí las diapositivas. Vale, voy a entrar un poco, si me permiten los compañeros, a hablar del Pacto Mundial, que es uno de los temas que la OIM ha participado directamente para desarrollarlo. Es importante destacar que la migración se ha incluido o está presente en el marco de los Objetivos de Desarrollo 2030. El Pacto Mundial puede ayudar a producir principios, a tener a que los estados se puedan comprometer más con los temas migratorios y tengan una mejor comprensión de la migración. Contribuye a la gobernanza global y una coordinación mejorada. Es un marco idóneo para una cooperación internacional comprensiva e inclusiva también. Es importante también que en el Pacto Mundial, es importante porque se incluyen todos los aspectos de la migración internacional y puede ser un proceso liderado por los Estados miembros y en colaboración sin limitar la soberanía de los Estados. Vale, hablando un poco más de cómo la OIM ve el Pacto Mundial. El Pacto Mundial es un marco unificador con principios, compromisos y una comprensión común para la cooperación internacional. El objetivo es que se logre un mundo en el que los migrantes se mueven por decisión propia en lugar de por necesidad. El Pacto Mundial se debe de llevar a cabo bajo un enfoque de los derechos, las necesidades y las capacidades de los migrantes. Y hay 4 elementos centrales para llevar a cabo esta visión. Desde luego, siempre proteger los derechos humanos de los migrantes. El derecho a migrar ya en sí es un derecho. Facilitar la migración segura, ordenada y regular, que es lo que ha comentado nuestro presentador. Reducir la incidencia y los impactos de la migración forzada e irregular, siempre propiciar una migración ordenada y regulada. Y es importante también poner el foco en las consecuencias de movilidad ocasionadas por los desastres naturales o causados por los seres humanos. Para realizar esta visión es importante que los actores participantes en el Pacto Mundial puedan emplear los 3 principios de marco de gobernanza de la migración, que se incluyen en el MyGov, que es una de las herramientas que la OIM ha creado. Es tener una concordancia con los estándares internacionales y el cumplimiento de aquellos derechos. Debe haber un enfoque basado en la evidencia y el gobierno completo. Y hay que fomentar y defender los partenariados fuertes. Vale. Voy a hablarles un poco ahora de en qué situación estamos con las migraciones. Voy a intentar reducirlo lo más que se puede. O lo que nosotros hemos visto. Se ha hecho un estudio entre el año 2013 y en el 2018 y esas son las conclusiones que hemos sacado en cuanto a las tendencias migratorias. Hay una situación fluida y de cambios rápidos en las tendencias migratorias. Existe la naturaleza y la composición de los flujos mixtos migratorios. Hay un alto número de migrantes vulnerables y se prevé que el volumen de migración vaya a incrementarse y va a continuar.
Actualmente, ¿quiénes son los que están migrando? ¿Quiénes llegan? Bueno, según el estudio que la OIM ha podido hacer y que ha recopilado, son grupos con diferentes necesidades inmediatas que entran en diferentes marcos de protección, como pueden ser migrantes laborales, víctimas de trata y de tráfico, menores no acompañados o separados de sus padres, migrantes medioambientales, migrantes abandonados, mujeres embarazadas, víctimas de explotación y de abusos, así que, como por supuesto, refugiados, solicitantes de asilo y personas en busca de reunificación familiar. Vale, ¿cuáles son las rutas que actualmente la OIM ha podido visibilizar? ¿Cómo están llegando? Pues prácticamente hay dos rutas, la ruta del Mediterráneo Oriental y la ruta de los Balcanes, donde están llegando sirios, personas de nacionalidad siria, afgana e iraquí, son las que predominan, pero también están llegando personas de países de Asia como Pakistán, Irán y algunos países africanos, sin dejar de mirar, por supuesto, a las rutas del Mediterráneo que llegan por los países del Mediterráneo desde África, que en su mayoría suelen ser eritreos y nigerianos, junto con algunos migrantes significativos de nacionalidades de Guinea, Costa de Marfil, Senegal, Mali, Gambia y Sudán. En su mayoría, un 80% son hombres, sin embargo, se ha visto que hay un aumento de mujeres y niños, y muchos de ellos, de los menores, son menores no acompañados y víctimas de tráfico de personas. Perdón. Bueno. ¿Cuáles son los retos que la OIM, de los cuales la OIM puede hablar para tener una política efectiva para poder dar solución a las personas que están llegando a Europa o a España? Tiene que haber una conciliación entre los Estados miembros de la Unión Europea con el enfoque de la Unión Europea. Es decir, hay que reconocer el interés político conjunto para cosechar las oportunidades y poder beneficiarse de una migración ordenada. Hay que también visibilizar que la Unión Europea y África van a pasar por cambios demográficos en la sociedad y en el mercado laboral a gran escala. También hay que facilitar y aumentar los caminos legales para monitorear y gestionar los flujos, en lugar de unas políticas restrictivas y de fronteras más controladas que pueden resultar en una migración más encubierta y más peligrosa para los migrantes. Desde el punto de vista europeo, se debería apoyar la construcción de estabilidad y desarrollo a largo plazo con los países vecinos. El problema a tratar sería consolidar la paz, buscar la estabilidad, crear gobernanza global y taclear los desequilibrios sistémicos. Nunca dejando de lado el enfoque de la migración basada en los derechos humanos. Hay migrantes en situaciones vulnerables que están llegando por rutas peligrosas y que se encuentran fuera del régimen de protección internacional. Es necesario que entre todos, para eso la gobernanza mundial, crear las bases necesarias para una política comprensiva en el que todos puedan implementar los pilares de la migración de una manera coherente e equilibrada. Desde luego tiene que haber un enfoque de unidad y solidaridad. Tiene que haber una comunicación más eficaz entre los Estados miembros de la Unión Europea, sobre todo en temas como la xenofobia, la islamofobia, el terrorismo comparado con la contribución y la diversidad. Tenemos que optar por el retorno voluntario como la opción preferida, respetando siempre la dignidad de los individuos que retornan. Y bueno, por resumir, esto sería el camino a seguir para tener a cabo una gobernanza adecuada de la migración, es facilitar o buscar siempre los caminos para tener una migración regular. Hay que buscar la manera de reducir la migración forzada e irregular, eso pone en peligro a los migrantes, y proteger los derechos de todos los migrantes. Y con esto concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias a Casa Árabe y al Ministerio de Asuntos Exteriores por esta invitación, de tener la oportunidad de compartir con todos ustedes algunas reflexiones sobre la parte que yo me he asignado en nuestra distribución de trabajo dentro de esta mesa, que es un poco qué efecto
conflictivo, digamos, o perturbador está teniendo la migración y el refugio, su gestión, su gobernanza dentro de la Unión Europea. Es decir, mi perspectiva es, lo que voy a abordar es bastante diferente a lo que han oído por parte de la representante de la OIM. Yo voy a hablar más de qué tipo de conflicto ha causado la gestión de estos dos fenómenos, migración económica y refugio dentro de la Unión Europea. Una cosa que todos los que lean el periódico de forma habitual o se informen de forma habitual saben perfectamente es que este es uno de los temas ahora más importantes y más conflictivos en el interior de la Unión Europea. Es decir, incluso más de lo que llegó a ser la gestión del euro en los momentos de grave crisis económica, este se ha convertido en un elemento mucho más divisivo en el interior de la Unión. De hecho, todos los consejos europeos que se han celebrado en los últimos años han tratado este tema, prácticamente todos ellos, y las encuestas de opinión pública muestran que la gestión de la migración o de la inmigración es uno de los elementos que más preocupa a la opinión pública europea en general. España sigue siendo todavía ahí una excepción. No es que en España no preocupe, pero preocupa menos que en la media de los demás países europeos. Y además en este debate público en el que intervienen tantos los partidos políticos como los intelectuales, como ONGs, las propias asociaciones de inmigrantes, etcétera, hay una mezcla continua y una falta de claridad en los conceptos y en una mezcla de procesos que requieren o que solo se pueden abordar desde soluciones distintas. Son temas diferentes. Uno es el problema del asilo, específicamente del asilo del refugio y su reforma. Otro es el de la migración económica irregular que llega en estos momentos y las medidas para evitarla, como ha señalado la representante de la OIM. Es imprescindible que la migración económica que nos llega sea una migración ordenada para que pueda ser integrada de forma eficaz y no conflictiva. Y otro tercer elemento sobre el que debemos reflexionar es el de las medidas en las que hay que pensar a largo plazo en la línea de, como ella ha señalado al final, esos movimientos migratorios que van a ir a más en el futuro, según todas las proyecciones demográficas, y específicamente estoy pensando en la que pueda salir del continente africano, ¿no? Voy a tratar, por tanto, tres temas. El primero es el de la reforma del asilo en Europa. Este tema ha sido el tema central durante muchos años en el debate en relación con las migraciones, el debate que ha dividido dentro de Europa a distintas zonas geográficas y a la opinión pública europea en conjunto en dos grandes orientaciones, digamos, ideológicas o morales o prácticas, como quieran llamarlos. En cuanto a la división geográfica, aquí encontramos dentro de la Unión Europea tres zonas claramente distintas, ¿no? Una es Europa del Este, los países que estuvieron en el pasado bajo la influencia soviética, con regímenes socialistas o comunistas, cuyas poblaciones no se acostumbraron a la convivencia con inmigrantes porque no los había en aquellas sociedades, o si los había eran muy pocos, muy controlados, y sobre todo muy pocos procedentes de países musulmanes, mientras que el resto de Europa, sobre todo Europa Central, Alemania, Bélgica, Holanda, Francia, recibían importantes flujos de migrantes procedentes de países musulmanes y se acostumbraban a la convivencia con ellos. En Europa del Este esto no ocurrió y han llegado, digamos, a la fase migratoria actual con una percepción del migrante musulmán muy negativa, en la cual prevalece el estereotipo que relaciona a la migración musulmana con el radicalismo islámico, y por eso provoca una reacción muy contraria a este tipo de migración, llegue a través del asilo o llegue de cualquier otra forma, ¿no? Porque no se puede decir, o como se dice a menudo, que los países del Este están en contra de la inmigración en general. No están en contra de la inmigración en general. De hecho, Polonia, por ejemplo,
recibe mucha inmigración de Ucrania. Y los demás países también reciben migración económica de otros países del este, ¿no? O de más al este, o incluso de Vietnam, desde hace años, ¿no? Pero tienen una islamofobia muy fuerte y esa islamofobia es lo que les ha llevado a rechazar tajantemente cualquier propuesta de reparto de los refugiados. Digamos, ese es un grupo de países que políticamente actúa de forma conjunta en este terreno, que plantea de forma conjunta sus negativas. Hay otro grupo de países que son los nuestros, los que estamos, digamos, en primera fila, en primer punto de llegada de la migración que nos llega desde África, o en el caso de Grecia también la que llegaba desde Asia a través de Turquía. Y este grupo de países tienen un interés en el debate completamente diferente. Su interés básicamente es convencer al resto de Europa de que este es un tema europeo, del cual tiene que responsabilizarse el conjunto de Europa y que, por lo tanto, los países que están en esa primera línea, porque geográficamente están situados ahí, en el mar Mediterráneo, no pueden ser los responsables únicos ni principales de la gestión de estas llegadas. Como saben, existe una norma en Europa, el Reglamento de Dublín, según la cual los peticionarios de asilo deben mantenerse en el país primero europeo al que llegaron. Es decir, si un refugiado sirio ha llegado a Europa a través de Grecia, por ejemplo, como pasaba en el 2015, básicamente, es ahí donde debe seguir, es ese país el responsable de gestionar su solicitud de asilo y el que debe, por tanto, ocuparse de los procedimientos y también del mantenimiento de esa persona durante ese proceso, ¿no? Lo que los países del sur, Italia, España, Grecia, han reclamado es, en algunos casos directamente, como está haciendo ahora el Gobierno italiano, una supresión de este principio, en otros casos mayor apoyo financiero y de todo tipo para la gestión de este proceso, ¿no? Bueno, el otro tercer grande grupo de países obviamente es el de los países del centro y norte de Europa, ¿no? Ahí destaca Alemania, que es el principal, en términos per cápita, y no solo per cápita, es el principal destino en el mundo de los refugiados. Refugiados, luego hablaremos, que tienen el estatuto legal de refugiados, porque no es lo mismo esta situación que la de la persona que está como refugiada también en Líbano, por ejemplo. Es una situación jurídicamente muy diferente. Y el interés de esos países del centro y norte, donde además de Alemania destacan Austria, Suecia, en el pasado Reino Unido, también Francia en el pasado, es, al contrario, el mantenimiento de estas normas de Dublín y el evitar lo que se llaman los movimientos secundarios. Se llaman movimientos secundarios a los de aquellas personas que entraron, como en el caso anterior que poníamos, el ejemplo anterior que poníamos, el refugiado sirio que ha entrado a través de Grecia, que debería estar en Grecia, y que, sin embargo, está en Alemania o en Francia o en Suecia, ¿no? Estos movimientos secundarios tienen destinos preferidos en aquellos países que en el pasado tuvieron políticas de asilo muy generosas, como es el caso de Alemania o de Suecia, y que, porque han sido muy generosos en el pasado, han creado comunidades importantes de personas de esos países. Los inmigrantes, sean asilados o sean migrantes económicos, quieren estar, o uno de sus focos principales de atracción es el hecho de que haya grupos de connacionales suyos en ese país, porque esas redes de amistad, de solidaridad, de conocimiento, de un mismo idioma, etcétera, les resultan muy útiles, muy eficaces para establecerse en esos países, ¿no? Alemania es el principal destinatario de estos movimientos secundarios. El año pasado, bueno, ya el anterior, porque ya estamos en el 19, en el 2017 llegaron alrededor de 70.000 personas de esta forma, a través de esos movimientos secundarios, a Alemania. Y aunque en teoría existen procedimientos para que esos países devuelvan a los países de paso, ¿no?, por los que entraron en la Unión Europea a esas personas,
y hay una base de datos Eurodac que permite trazar en qué país primero se entró en Europa por parte de este refugiado. A pesar, digo, de eso, en la práctica estos procesos son mucho más lentos de lo que deberían y Alemania solo consigue devolver al año aproximadamente el 15% de esos peticionarios de asilo que le llegan a través de los movimientos secundarios. Por eso su interés es, al contrario que el de otros países del sur o del este, el interés de los países del centro-norte es conseguir firmar, es lo que está haciendo Alemania, por ejemplo, es conseguir hacer más ágil ese proceso de devolución de los que han llegado a través de esos movimientos. Y Alemania en concreto está ahora persiguiendo la firma de acuerdos bilaterales con países del sur. España ya lo ha firmado. Seguro que nuestro embajador especial conoce mejor cuál es la situación. Creo que Grecia también lo ha firmado. Italia está poniendo muchas dificultades aún, ¿no? También el Gobierno francés está en un conflicto con el italiano en este tema porque muchos de los que han llegado a Italia, en Italia hay alrededor, la cifra es muy discutible, no hay ninguna certeza. Los italianos hablan de 600.000 personas, puede que sean menos, puede que sean 500.000, 400.000, no se sabe exactamente. Pero muchas de ellas no quieren quedarse en Italia, su destino preferido era otro país, puede ser Francia, por ejemplo, para los que provienen del África francófona. Y el Gobierno francés está haciendo lo posible para impedir esas llegadas, para eso ha implantado controles, sobre todo en los trenes que llegan desde Italia, en cualquier forma de transporte por carretera o por vía de ferrocarril, y eso está provocando, por ejemplo, que haya migrantes que están intentando llegar a Francia caminando directamente a través de los Alpes en un viaje que se pueden imaginar es muy peligroso, ¿no? Y a esta división geográfica que les digo de estas tres grandes zonas de Europa se le añade otra división que rompe a la opinión pública de todos los países europeos, en algunos casos más que en otros, porque el este es bastante unánime en este terreno, pero digamos en el resto de Europa, en el centro, en el sur, hay una división entre dos grandes corrientes de opinión. Unos que perciben este fenómeno, hablo de la llegada de peticionarios de asilo ahora, desde una perspectiva básicamente humanitaria y, digamos, solidaria, compasiva, con una consideración que además es acorde con las normas, ¿no?, de que, bueno, Europa debe atender a estas personas. Y hay otra perspectiva, también muy extendida, que pone el acento, sin negar lo anterior, pero pone el acento en la integración, las dificultades de integración de estas personas en los mercados de trabajo, su impacto en los estados de bienestar o, en el caso de Europa del Este, directamente su impacto en la cohesión social y el mantenimiento de la identidad cultural de estas sociedades, ¿no? Bueno, este conflicto, que alcanzó su punto más caliente en el 2015, ha tenido unas consecuencias importantes en la vida política de la Unión Europea. En primer lugar, ha desautorizado a la Comisión Europea porque su propuesta de cuotas de reparto de los refugiados no fue aceptada en la práctica, hasta el punto de que prácticamente prácticamente ya no se habla de cuotas, ahora se habla de incentivos a los países que quieran acoger refugiados. Ha tenido una consecuencia directa muy negativa en el resultado del referéndum del Brexit. Todos los estudios de opinión muestran que la gestión de esta avalancha del año 2015 tuvo un impacto muy claro en el resultado del 2016 en Inglaterra, en el Reino Unido. Y, por último, otro resultado negativo, peligroso para la Unión Europea, es el que tiene sobre Schengen. Saben que, bueno, uno de los logros más importantes de la Unión Europea desde la perspectiva de los ciudadanos europeos, cuando se preguntan las encuestas, está claro que más que el euro, para los ciudadanos europeos el principal logro de la Unión Europea es la libertad de movimientos dentro del espacio Schengen. Esto de no tener que parar en cada frontera y
mostrar el documento de identidad o el pasaporte, ¿no? Aquella crisis provocó la imposición de controles fronterizos o la reimposición de controles fronterizos, básicamente solo por carretera o tren, entre muchos de los países. A eso se añadió, en el caso de Francia, varios atentados terroristas importantes, y eso hace, bien sea por ese temor a atentados o bien sea por la constatación de estos movimientos secundarios de personas, hace que estos controles fronterizos sigan ahora todavía en vigor, y es probable que sigan existiendo durante los próximos años, al menos dentro de los 2 o 3 años próximos, ¿no? Sin embargo, a pesar de que el debate en Europa se ha centrado en esto, en cómo repartir a los que llegan, en mi opinión, el debate debería estar, sin olvidar que esto es importante y que esto requiere una solución, en cualquier caso, debería estar más allá, debería estar en el enfoque global del asunto. Porque el gran problema del refugio no es el europeo. El gran problema del refugio se produce en países que están en vías de desarrollo, sobre todo en África y en Asia. El 90% de los refugiados del mundo, de los reconocidos como tal por ACNUR, que como saben es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, están en países con rentas per cápita mucho más bajas que la nuestra, países en desarrollo, y buena parte de esos refugiados, menos de la mitad, pero un número muy importante, están viviendo en campamentos que se crearon como instalaciones provisionales. Supuestamente estos campamentos se crean siempre con esa voluntad de que sean instalaciones provisionales, pero en la práctica la estancia media en esos campamentos es de 20 años. La estancia media es de 20 años. Esto significa que hay muchos jóvenes que han nacido en un campamento en Kenia, en Ghana, en Líbano, en Jordania, y que van a vivir allí toda su vida. En Argelia, estoy pensando en los saharauis. Son vidas absolutamente truncadas porque dentro de estos campamentos no hay actividad económica. ACNUR y las ONGs que cooperan en la gestión de estos campamentos solo tienen la obligación, y no tienen recursos a veces ni siquiera suficientes para ello, para mantener a estas personas bien alimentadas, vestidas y cuidadas en cuanto a su salud, pero no tienen la capacidad de crear focos de actividad económica que den un sentido a la vida de las personas mientras estén en estos lugares, ¿no? Además, ese 90% de los refugiados del mundo que están en este tipo de países, en muchos de los casos, están allí de forma tolerada, pero no con un derecho a estar, no con un derecho a integrarse en esas sociedades, ¿no? Aquí hay una gran variedad de casos, pero muchos de los países que son los principales acogedores, estoy pensando en eso, Jordania, Líbano, la propia Irán, Kenia, muchos de ellos, no es el caso de Kenia, no han firmado la Convención de Ginebra, no reconocen el Estatuto de Refugiado, y deciden, en función de su propia discrecionalidad, qué tipo de derechos tienen estas personas. Derecho a la movilidad fuera de los campamentos. Por ejemplo, los saharauis en Argelia no salen de sus campamentos, viven en los campamentos. Y qué derechos tienen a la educación, a la integración en el mercado de trabajo, etc. De forma que es solo un 10% de los refugiados del mundo los que tienen el privilegio de vivir en Europa, donde tienen un estatuto que reconoce sus derechos y tienen la posibilidad, una vez que ese estatus de refugiados se les ha concedido, de integrarse en el mercado de trabajo y, finalmente, de acceder a la ciudadanía y a todos los demás derechos asociados con ello, ¿no? Por otra parte, hay algo, en mi opinión, injusto e ineficaz en esto, y es que el dinero, los fondos que los Estados europeos gastan en la atención de los refugiados son menos que los que gastan en
ayudar a ACNUR a la gestión de ese 90% de refugiados que no están en Europa. Llegando al extremo en el año 2015, por ejemplo, de que Suecia, que como he dicho es uno de los países más generosos o lo ha sido tradicionalmente en este tema, se gastó en el 2015 22 veces más en la atención a sus refugiados, los que estaban en su territorio, que en su aportación a ACNUR, ¿no? Obviamente, el coste de atención a un asilado, a un refugiado, es muchísimo más alto en Suecia que en Jordania o en Líbano o en Kenia. Y por esto yo creo que tendríamos que cambiar el foco y pensar, sin dejar de pensar en cómo resolvemos el problema en Europa, empezar a pensar mucho más en qué podemos hacer para mejorar la vida de los refugiados en el resto del mundo, de forma que puedan tener una vida digna que no aceptaríamos si ocurriera en suelo europeo, ¿no? No sé si me queda muy poco tiempo, pues entonces, si quieres, lo dejo aquí en vez de seguir con los otros dos temas, porque veo que no voy a ser capaz de… Lo dejo aquí, gracias. Muchas gracias, profesora. Luego, en el turno de preguntas, como he dicho antes, podemos seguir profundizando en alguno de estos temas. Tiene la palabra el embajador José Luis Pardo. Por favor. Muchas gracias, director. Muchas gracias, Pedro, por la invitación. Mi intervención será un término medio entre Georgina y Carmen. Y es un placer estar con ustedes hoy y dar esta oportunidad que nos da Casa Árabe para exponer sosegadamente, no siempre es así, estos argumentos sobre la situación migratoria. Todos decimos que la migración es un hecho natural, es un hecho histórico, ¿no?, que es positiva, ciertamente lo es, ¿no? Siempre ha habido países de origen, de tránsito, de destino, siempre ha habido personas que han tenido la osadía de salir de sus lugares para encontrar una vida mejor o para desarrollar su vida porque las condiciones de origen no se las ofrecía, y todo esto se ha hecho históricamente sin grandes problemas a veces puntuales, pero sin grandes problemas, y la migración pues ha tenido en términos generales un efecto positivo en las sociedades de destino, desde el punto de vista económico, social e incluso cultural. Bien, entramos en el siglo XXI con un acercamiento exacerbado a la migración, con un acercamiento antinatural hacia la migración, en el sentido de que asistimos todos a un debate enfrentado, divisivo, la migración como algo absolutamente negativo, que además va calando de una manera o de otra. La migración es un elemento muy complejo. No tenemos estadísticas suficientes, cuidado con las estadísticas. Todos los elementos en la migración pueden, si luego tenemos tiempo, pues lo veremos, pueden interpretarse de forma positiva y negativa. Por ejemplo, las remesas. ¿Quién dirá de ustedes que las remesas tienen efectos negativos? Pues los tiene, pues los tiene. Es decir, que es un fenómeno muy complejo el migratorio. De manera, además, que existe en esta información que corre en la sociedad mediáticamente, vemos un enorme desfase entre la realidad y la aprensión o la sensación que tienen los ciudadanos de la realidad. Es como si salimos ahora con el frío, la temperatura que marca el termómetro, y la sensación de frío que podemos tener si sopla un poco de viento. Bien, ese desfase es enorme en muchos casos y eso impide un debate tranquilo y sosegado en la sociedad sobre estos temas. Cuando, por el contrario, si vemos a los datos, 258 millones de personas viven en la actualidad, casi 260 millones, en países en los que no nacieron. De ellos, más de 60 son desplazados forzosos, y de ellos, a su vez, 22,5 millones son refugiados. Son cifras inauditas en la historia de la humanidad. Si todos estos 260 casi millones formaran un solo país, sería el quinto más poblado de la Tierra. Los migrantes suponen, por tanto, las personas que no viven en el país en las que nacieron, suponen el 3,4% de la población mundial y aportan entre el 9,4 y 9,5% del PIB mundial. Por lo tanto, su aportación al PIB casi triplica lo que es su aportación demográfica.
el 90% vuelvo a repetir, los datos son un poco, en fin, el 90% se estima que el 90% de los movimientos migratorios son movimientos irregulares, solo un 10%, dependiendo de las zonas, se estima que son movimientos irregulares. Pues bien, atendiendo a estas cifras es evidente, es obvio señalar que los flujos migratorios, el fenómeno migratorio, se configuran en una de las temas fundamentales para la comunidad internacional en el siglo XXI. Se quiera o no, es así. Algunos niegan este hecho, pero es así. De un reto, además, a la altura de los grandes retos que tiene confrontado, que ha de confrontar la comunidad internacional del siglo XXI, como puede ser el cambio climático, como debe ser la Agenda 2030 de 2030 de Desarrollo Sostenible. A esa altura está este reto. Por lo tanto, nos tenemos que plantear si este es el reto, es un reto grave en el siglo XXI, es un reto serio, cómo enfrentar este reto. Era la pregunta que nos proponía Casa Árabe y su director en este panel. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Enfrentarlo de la manera que lo hemos hecho hasta ahora, un business as usual, o debemos cambiar? Bueno, pues nosotros creemos en la comunidad internacional en general, la gran mayoría, cree que debemos un poco cambiar y debemos, en este siglo XXI, que acabamos, bueno, vamos pues ya acabamos de empezar, pero ya vamos al final de la segunda década, hay que empezar a moverse, la gestión deberíamos entre todos, la cooperación internacional, deberíamos entre todos avanzar en una transición de la gestión a la gobernanza, de la gestión del fenómeno migratorio, gestión a corto plazo, a una gobernanza y a todos los niveles, además, a una gobernanza nacional. Hay estados que no tienen, ya lo veremos, que no tienen planes o que no tenían planes, ¿no? A una gobernanza regional y a una gobernanza global. Evidentemente, una gobernanza global será muy difícil de conseguir. ¿Por qué? Porque estos asuntos migratorios van íntimamente vinculados a la soberanía nacional y, por lo tanto, no habrá esto, no es factible pensar ahora en una transferencia de soberanía a Naciones Unidas u otros organismos, pero se puede hacer perfectamente eso, avanzar en la gobernanza mundial por otras vías. Para hacer ello, para empezar esta transición, yo creo que hay una condición indispensable, que es que todos aceptemos, cuando digo todos, digo todos, países de origen, de destino, de tránsito, sociedades, que todos aceptemos que el fenómeno migratorio contemporáneo es peculiar, es muy complejo, es muy sofisticado y no tiene nada o muy poco que ver con vientos migratorios en el pasado, ¿no? Sin ello no podemos avanzar. ¿Y cuáles son esos rasgos definitorios? Hay retos o diferencias cuantitativas y cualitativas. Muy brevemente, hay que mencionar las cuantitativas. En el ámbito mundial, sabemos que desde el siglo pasado, las últimas décadas del siglo pasado, la globalización ha llevado a que vivamos una aldea global. El transporte es más barato, es más accesible, la información es más barata, más accesible. Todo el mundo puede acceder a buscar dónde están las oportunidades, ¿no? Vitales, laborales, algo esencial para basar luego decisiones de migración. Está claro que si las oportunidades no van a las personas irán a las oportunidades y, por lo tanto, tenemos que actuar en aquellas zonas donde hay pocas oportunidades o hay menos oportunidades que en otros sitios para posibilitar que las personas puedan encontrar ese horizonte vital en las comunidades más cercanas. No nos engañemos, todo el mundo querríamos quedarnos donde hemos vivido, ahí está donde hemos nacido, ahí están nuestras amistades, ahí está nuestra familia, ahí están nuestras complicidades, ¿no? Bueno, pues hay que fomentar esta posibilidad, ¿no?, voluntaria, para que la migración sea una decisión y no sea una obligación. Desde el punto de vista cuantitativo, los retos se presentan a todos los niveles. A nivel mundial hemos visto las cifras, pero también a nivel regional. Hay que señalar que 2/3 de la migración internacional es intrarregional. Es decir, no salen de sus propias regiones. En la Unión Europea la movilidad es, sobre todo, entra en la Unión Europea, pero también en otros ámbitos, incluso África y Asia, que son los continentes más poblados y son los continentes en los que hay más movilidad, casi un 80% es migración intrarregional, que no sale de África o que no sale de Asia. Por lo tanto, eso es un mito de decir, bueno, es invasiones, ¿no?, de zonas geográficas próximas a la tuya.
Si los retos cuantitativos, pasamos ahora a unos pocos retos cualitativos, si los retos cuantitativos son importantes, desde luego, mayor son los retos o las diferencias cualitativas de esta nueva migración internacional contemporánea. Habría muchas, ¿no? Pero yo me limitaría a 4, si les parece. En primer lugar, las causas profundas de la migración. Siempre, evidentemente, las causas son en gran parte las mismas que en fenómenos migratorios anteriores. Pobreza, desigualdad, injusticia, falta de perspectiva, inseguridad, conflictos armados, poca calidad o ausencia total, en muchos casos, de prestación de servicios públicos, educación, sanidad. Todos estos elementos formaban parte también como causas profundas de fenómenos migratorios anteriores. Pero han aparecido causas nuevas. Básicamente, simplificando, yo me limitaría a 2. El cambio climático que fuerza movimientos no voluntarios de población. Y, en segundo lugar, el tráfico de personas y la trata de personas, ¿no? Que suponen un reto importante en la migración irregular. Por ejemplo, convenios internacionales. Por poneros un ejemplo, los convenios internacionales de salvamento y rescate marítimo estaban pensados para otras situaciones, lo vemos en el Mediterráneo. Los convenios SAR, SOLAS, UNCLAS, etcétera, estaban pensados para salvar vidas humanas de náufragos, no para salvar vidas humanas de personas que son por las redes de tráfico irregular lanzadas al mar para ser rescatadas. Esto es gravísimo y lo vemos todos los días, los graves retos que eso supone para la comunidad internacional. Un segundo reto sí es el de los flujos mixtos. Me explicaré para quien no esté familiarizado. Antes, la migración, estoy hablando de la migración, no de refugio, de la migración, básicamente era una migración económica. Las razones fundamentales o principales de la migración era, bueno, pues salir de la pobreza o buscar un trabajo mejor con el cual pues formar una familia y ayudar a la familia que se había dejado en el país de origen. Bueno, eso sigue siendo una causa importante, pero vemos que cada vez más encontramos flujos mixtos. ¿Qué son flujos mixtos? Los flujos mixtos son en aquellos en los que los flujos de población, los flujos de movilización de personas, nos encontramos a migrantes, digamos, económicos, mientras que también nos encontramos estas situaciones que tradicionalmente han dado lugar y dan lugar a protección internacional. Siendo las dos categorías diferentes, y se mantienen diferentes, una cosa es migrante y otra cosa es refugiado, ¿no? Esto y deben seguir así. De hecho, vuelve a ser reiterado por los 2 pactos mundiales de Naciones Unidas, que los 2 se aprobaron en diciembre, el pacto migratorio y el pacto mundial para los refugiados. Son cosas diferentes, pero en cualquier caso, esos flujos mixtos crean retos. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo un reto muy concreto, ¿no? Una gran mayoría de migrantes económicos solicitan asilo. Ello significa, en muchos casos, bloquear las capacidades nacionales de gestión de las demandas de asilo, ¿no? Creando y generando unos retos a los que hay que dar solución, retos humanitarios, ¿no? Y retos administrativos a los que hay que dar solución, porque las capacidades de gestión de un Estado no son infinitas, ¿no? Por ello, si ven las estadísticas de cómo solo se admiten un 30, 35, 40% de solicitudes de visado. En parte es por ello, porque muchos migrantes económicos solicitan asistencia, solicitan asilo, en muchos casos perjudicando un poco, si me permiten la expresión, ¿no?, a las personas que verdaderamente necesitan esa protección internacional de forma urgente. Un tercer cambio cualitativo. Aunque la mayoría de los flujos migratorios son regulares, ¿no?, es nuevo, ¿no?, los flujos irregulares, cada vez en progresión. Y vuelvo a la sensación, ¿no?, de frío, digamos, ¿no? Mediáticamente, y lo vemos en imágenes continuamente, ¿no?, se hace hincapié en los flujos irregulares. Movimientos populistas, movimientos nacionalistas, refuerzan esa idea de la migración irregular. Evidentemente se ha de luchar contra la migración irregular, porque es una violación de los derechos humanos del propio migrante, y hay que tenerlo en cuenta por el migrante, ¿no?, y por otros muchos elementos que hay que tener en cuenta, no solo en los países de origen y los países de tránsito, sino también en los países de destino.
de forma que no se erosione el apoyo ni la solidaridad hacia los migrantes, ni el apoyo hacia los refugiados de las opiniones públicas en los países de destino. Y, en cuarto lugar, otro cambio cualitativo, ¿no? Han aumentado exponencialmente las situaciones de vulnerabilidad, ¿no?, de las personas migrantes, ¿no?, en todo el ciclo migratorio, en origen, en tránsito y en destino. Y, sobre todo, han aparecido dos grupos nuevos de vulnerabilidad. En primer lugar, las mujeres. La migración internacional ya ha dejado de ser un fenómeno solo masculino. En muchas regiones se aproximan los porcentajes, ¿no?, de manera evidente, casi igualándose, ¿no? Y, en segundo lugar, los menores no acompañados y los menores separados, que crean unos retos enormes, extraordinarios para los países de destino a la hora de articular cómo atender el bien superior del menor. La aparición de estos nuevos retos, por lo tanto, esto que hacen a la migración una cosa muy diferente de lo que se conocía antes, es asumida por la comunidad internacional y por eso se ha reaccionado acelerando el camino hacia la gobernanza. Todavía nos queda mucho, pero hemos iniciado el camino. ¿Quién lo ha iniciado? La Declaración de Naciones Unidas de 2016 sobre migración y refugiados, y también ha sido empujado un poco las graves crisis de refugiados y migrantes, pues que hemos tenido en Europa desde el 2015, en el Mediterráneo y en Siria, o las que se viven en el continente americano, el Triángulo Norte, o la más reciente de Venezuela. Bien, todo esto indicado que debemos ir hacia una mayor gobernanza a todos los niveles. A nivel mundial, evidentemente, la mayor aportación ha sido el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. España ha apoyado desde el principio este pacto. El presidente del Gobierno estuvo en la conferencia intergubernamental que aprobó ese pacto. Es un hito. Y no me valen los argumentos de que no es jurídicamente vinculante. Sigue siendo un hito. Es la primera vez que tenemos un cuerpo, tenemos 10 principios generales, tenemos 23 objetivos, que ven la migración en una posibilidad de 360 grados. Todo, ¿no? Esto sobre el Pacto Mundial, habrán seguido la polémica de su aprobación, se han dicho muchas cosas, se han dicho medias verdades y se han dicho falsedades completas, ¿no? Pero el Pacto Mundial no fomenta la migración. El Pacto Mundial hace un equilibrio entre, por un lado, la lucha en favor del respeto de los derechos humanos de los migrantes y contra las vulnerabilidades de los migrantes, pero también elementos de gestión migratoria y de regularidad de flujos. En el ámbito regional también ha habido avances. En el ámbito de Estados Unidos seguirá siendo el gran, digamos, atracción migratoria en América. En Asia seguirán teniendo sus tendencias particulares, en los dos extremos geográficos del continente, en el Golfo y en el sudeste asiático. Y en cuanto a Europa, la migración que seguirá siendo un reto para Europa es la africana. Como todos ustedes saben, en Europa no hacemos más que perder población, mientras que África duplicará su población de aquí a 2050, pasando de 1.250 millones de habitantes a 2.500 millones de habitantes. La migración debe dejar de ser vista como un elemento de disenso en las relaciones Europa-África, sino al revés, como un elemento potenciador y único, a diferencia de otros continentes que están en África, que debe potenciar y enriquecer las relaciones entre los dos continentes. Y tenemos herramientas para ello. El refuerzo de la política europea de migración y asilo, el marco africano de migración, los procesos de Rabat, de Jartum, de La Valeta, van en esa nueva dinámica. Y, por último, a nivel nacional también ha habido avances. Muchos países que no tenían ni planes ni estrategias nacionales de migración, ni planes sobre diáspora, ni planes sobre regulación de flujos migratorios, ni leyes de asilo, ni leyes migratorias. Bueno, están adoptando estos proyectos legislativos o los están preparando. Finalmente, y seré muy breve en este punto, en todo esto, en toda esta nueva fase que se inicia de gestión, de transición de la gestión a la gobernanza del fenómeno migratorio en el siglo XXI, ¿cuál es la posición de España? Bueno, la posición de España tengo la suerte de estar siempre en la tierra, que es muy fácil, porque seguiremos aplicando, ¿no?, los 5 principios. Son 5 principios muy fáciles de entender, ¿no?, que basan nuestra política migratoria. Los seguiremos aplicando en los debates de la Unión Europea y los seguiremos aplicando en debates globales. ¿Cuáles son esos 5 principios? Son muy fáciles de entender. En primer lugar, España considera que la migración no es un reto, no es una amenaza, sino una oportunidad. Es una oportunidad que, eso sí, no se puede dejar a sí misma, sino que tiene que ser bien gestionada. Tiene que ser bien gestionada de manera que sea una migración cada vez más segura para el migrante, la persona del migrante en el centro de nuestras preocupaciones, pero también más ordenada y más regular
para los estados de origen, de tránsito y de destino, para todos, que han de gestionarla. En segundo lugar, que la migración, el fenómeno migratorio no es un fenómeno coyuntural y que, por lo tanto, basta con poner parches o políticas de corto plazo para resolverlo. No, la migración es algo estructural y, por lo tanto, se necesita, además, evidentemente, la necesaria gestión a corto plazo, evidente e inmediata, sobre todo cuando hay crisis migratorias o cifras que son importantes. En este caso, como saben ustedes, en este año, pues las llegadas de tráfico irregular de migrantes en la ruta occidental del Mediterráneo, que es la nuestra, digamos, en España, se ha multiplicado. Las cifras de 2018, además, doblan también las de 2017. Claro que tenemos que actuar a medio plazo, pero tenemos que ya pensar definitivamente en estrategia a medio y a largo plazo. El tercer punto es que no puede haber una gestión, no es aceptable cualquier tipo de gestión migratoria. Solo lo es aquella que respete los derechos humanos de la persona. Evidentemente, el migrante es una persona, ergo hay derechos humanos de la persona migrante, la legislación internacional, pero no solo los derechos, también la dignidad del ser humano. También la dignidad humana. Se puede respetar la legislación, pero no, a veces, la dignidad del ser humano. Bien, nosotros consideramos, España considera, que no hay gestión migratoria si no es respetuosa a los derechos y a la dignidad del ser humano. El cuarto principio es que la migración es un fenómeno muy complejo y multidimensional y que, por lo tanto, dentro de esas multidimensiones no se puede discriminar ninguna a priori. ¿Habrá que priorizar? Claro, y España prioriza. Nosotros consideramos que la prioridad nuestra es que hay que actuar en origen para luchar eficazmente contra las causas de la migración no voluntaria. La migración voluntaria, perfecto, es la migración no voluntaria la que tenemos, la migración forzada por la desesperación, por la falta de oportunidades, lo que hemos hablado antes. En origen, ¿no? Eso es mucho más efectivo y, si me permiten ustedes un poco el cinismo, y mucho más barato. Porque la gestión migratoria es extremadamente cara, y es mucho más caro, ¿no?, una gestión de fronteras que proyectos de cooperación en el país, ¿no? Entonces, priorizamos eso y priorizamos luego en casa las políticas públicas que faciliten y fomenten la integración. Queremos una migración que se integre y para eso hay que facilitar. En algunos, como saben ustedes, no es el caso de muchos estados que tienden a complejizar la integración, nosotros a facilitarla. Ello sin desdoro de lo que decía antes, sin desdoro y sin perjuicio de tener en cuenta también y cuidar otras dimensiones que son importantes. El control de fronteras, por descontado que el control de fronteras es una cosa importante, no es un derecho, es una obligación de todo Estado soberano controlar de forma normal, de forma respetuosa, evidentemente, con los derechos humanos y con la legislación internacional, sus fronteras. El tema también de la cooperación al desarrollo, evidentemente es importante y no lo podemos descuidar, o temas como la lucha contra las redes y el tráfico de personas. Y por último, el quinto principio, y con eso acabo, es que nuestra experiencia de las relaciones bilaterales, la cooperación bilateral, que desde décadas, ustedes se acordarán que la Unión Europea tuvo la crisis migratoria en 2015, pero nosotros la tuvimos en el 2005-2006 ya, ¿no? Y desde ahí articulamos, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, que fue en ese caso el ministerio líder entonces, pues los planes África, etcétera, etcétera, la crisis de los cayucos de 2005 y 2006. Una crisis cuantitativamente, entonces, ¿no?, que ya ha sido superada este año, pues casi hemos doblado aquellas cifras, ¿no? Pero, y eso lo tuvimos que hacer bilateralmente y solos, porque no teníamos apoyo entonces de la Unión Europea, el apoyo vino mucho después. Bueno, pues por nuestra experiencia bilateral con países con los que tenemos una cooperación extraordinaria en temas migratorios, como Marruecos, Argelia, como Mauritania, como Senegal, pensamos que el elemento fundamental para realmente enfocar de manera con coapropiación, de manera eficaz, de manera sostenible el fenómeno migratorio, es la cooperación internacional. Ningún Estado, ninguna región, ni siquiera la Unión Europea, puede de forma aislada o por sí misma enfrentar todos los retos migratorios. Se necesita cooperar, pero no una cooperación internacional cualquiera, una cooperación que es la que España desarrolla, una cooperación franca, sincera y entre iguales. Todos debemos oírnos, todos debemos entender al otro, intentar en ese caso, bueno, pues, acoplar los intereses y hacer de la migración, del reto migratorio, una gestión conjunta y un desafío a resolver entre todos. Muchas gracias, Pedro.